Ellos siempre han dicho que no quieren un arma nuclear. Siempre lo han dicho y no por ello quiere decir que es cierto. Ellos están haciendo todo lo posible para conseguir un programa nuclear. Por ejemplo, ellos tratan de innovar en programas balísticos de largo alcance. Algunos son capaces de alcanzar la gran mayoría de Europa. Ellos han construido estas centrifugadoras bajo tierra. Hay muchos países que están involucrados en enriquecimiento, pero estos sujetos lo hacen a niveles masivos, en montañas, y lo esconden. Tienen componentes secretos de su programa nuclear que el mundo no conoce, y sabemos, de hecho, que ellos retienen uranio altamente enriquecido a más del 60%, y eso no tiene un uso civil, cero. Entonces tienen una oportunidad aquí de estar de acuerdo en algo que dejará claro que ellos no están interesados. Hay una diferencia entre decir que no quieren un arma nuclear y otra cosa en hacer las cosas que llevan a eso. Si Irán quiere un programa nuclear civil, hay muchos países del mundo que lo tienen y no enriquecen. Ellos importan material enriquecido. Pueden tenerlo si lo quieren, pero no están actuando así. Están actuando como si quisieran un programa nuclear militar. Es inaceptable. Hola, bienvenidos. Ustedes estaban escuchando esta lapidaria frase del secretario de Estado Marco Rubio, que ante una oficina de prensa de la Casa Blanca atiborrada de periodistas internacionales sostuvo una conversación durante más de 50 minutos defendiendo la idea de que el régimen de los ayatolá, el régimen fundamentalista teocrático de los ayatolá, no pueden llegar a tener un arma nuclear, porque la amenaza para el mundo sería absoluta. Llegó a decir que si está secuestrado el extremo de Hormuz, de la manera como está, imagínense qué pasaría si en mano de estos radicales, fanáticos y fundamentalistas llegara a caer el arma nuclear, lo lograran. Miren estos apartes, estas reflexiones de Marco Rubio, para que entendamos la gravedad de lo que plantean desde la administración de Donald Trump. El presidente y yo, si se quiere, no podemos entender por qué cualquiera puede pensar que Irán pueda tener un arma nuclear. Miren lo que están haciendo con el estrecho ahora. Están secuestrando a todo el mundo. Tienen esos marinos, barcos comerciales que van a morir de hambre. Allí no les importa que se estén desplomando las economías, incluso las de sus propios aliados. Es lo que hacen con el estrecho. ¿Qué piensan que harían con un arma nuclear? Secuestrarían al mundo entero. Harían exactamente lo mismo con un arma nuclear lo que están haciendo con el estrecho. Y el presidente cree que, ¿cómo es que alguien no puede ver que esto es un riesgo inaceptable? Él no lo comprende y alguien tiene que hacer algo sobre eso. La diferencia entre este presidente y los 6 presidentes que estuvieron antes es que es el único que está dispuesto a hacer algo. Todos dicen, Irán no puede conseguir el arma nuclear, pero debemos hacer algo. Y ha estado dispuesto a abordar esa amenaza. Y es lo que prometió que haría cuando fue elegido. Fueron varias las preguntas, fueron insistentemente los cuestionamientos de los periodistas a los que Marco Rubio siempre se refirió a la máxima de los Estados Unidos, a la prioridad de los Estados Unidos. Irán, en manos de los ayatolá, no puede llegar a tener un arma nuclear. Si Irán tuviera un arma nuclear y decidiera cerrar el estrecho y hacer elevar nuestros precios del gas como a $9, tendríamos que hacer algo porque tienen arma nuclear. Un arma nuclear en Irán podría hacer que hagan lo que quieran con el estrecho y no hay nada que podamos hacer. Y es una de las muchas razones, además de la gran cantidad de pérdida de vidas con un bombardeo iraní, es que Irán no puede tener un arma nuclear. Si ellos tuvieran un arma nuclear, cerrarían el estrecho. ¿Y qué vamos a hacer en el mundo entero? Es un mundo en el que nadie de nosotros querrá vivir. No va a pasar bajo un presidente como el actual. Un ejemplo más de por qué esos sujetos no pueden tener un arma nuclear. Y mucha atención, porque hoy, muy temprano en la mañana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planteó cómo le ha entregado al régimen de los ayatolá 14 puntos concretos de negociación para abrir el estrecho de Hormuz, lo urgente, pero sobre todo para llegar a un acuerdo con el régimen ayatolá de Irán, precisamente para apagar ese programa nuclear iraní.
evitar que sigan enriqueciendo el uranio, que llegue al 90% del enriquecimiento de uranio y puedan llegar a tener armas nucleares. Dentro de los 14 puntos, el presidente de los Estados Unidos plantea uno muy importante, y es que durante 20 años los ayatolá no puedan continuar con su programa de enriquecimiento de uranio. Así lo planteó. En el caso de Irán, no vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear. No vamos a permitir que eso ocurra y no dejaremos que ocurra. Así que estamos tratando con gente que tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo y ya veremos si son capaces de alcanzar un acuerdo que nos resulte satisfactorio. Tenemos la situación muy bien controlada. El bloqueo es increíble. La Armada ha hecho un trabajo increíble. El trabajo que han hecho es como un muro de acero. Nadie lo atraviesa. En particular, los iraníes no están consiguiendo que pase nada, ni por un lado ni por el otro. Así que están fuera de juego y ya veremos si llegan a un acuerdo o no. Y si no llegan a un acuerdo, acabarán haciéndolo poco después. Así están las cosas. Obviamente, durante varias semanas ha habido un pulso muy enfático, un pulso con mucha tensión sobre qué capacidad tendría el mundo para hacerle cumplir a Irán un acuerdo nuclear de esta magnitud, partiendo del hecho de que lo acepten, porque en el fundamentalismo y el radicalismo islámico difícilmente acepten una propuesta de esta categoría. Nuestros amigos chinos consideran que el Irán posterior a la guerra es diferente al Irán anterior a la guerra, que su prestigio internacional ha aumentado y que ha demostrado su capacidad y fuerza. Por lo tanto, se avecina una nueva era de cooperación entre Irán y otros países. Hemos revisado todas las cuestiones actuales, incluidas las relacionadas con la guerra y cómo ponerle fin, las negociaciones que se están llevando a cabo, las cuestiones relacionadas con el programa nuclear pacífico de Irán, las cuestiones relacionadas con las sanciones, todos los asuntos bilaterales, y el estrecho de Hormuz fue uno de nuestros temas de debate más importantes, junto con la necesidad, en cualquier caso, de respetar los derechos de la República Islámica de Irán y todas las opciones existentes. Y mucha atención, porque el mismo Donald Trump también, horas después, en el día de hoy, porque el día de hoy ha estado muy movido en este tema, ha planteado que ya hay una hoja que los acerca, al parecer, con la mediación, obviamente, de Pakistán. Parece que los acercan, y en ello dice que habría la posibilidad de comenzar a planear dicen, marco o unos pasos para llegar a una negociación. Es decir, no es que los ayatolá estén dispuestos ya a aceptar que no enriquecen uranio, que apagan su programa de enriquecimiento, no, para poder comenzar unos pasos y hablar. Claro, la gran pregunta aquí es la siguiente: y mientras avanzan, o posiblemente de la esperanza de avanzar en una negociación, ellos no utilizarán este tiempo para seguir en esa carrera para enriquecer uranio. Hicimos todo lo posible por convencerlos de que se unieran a nosotros a través de conversaciones directas para lograr un alto al fuego, lo cual se consiguió. Primero hubo uno, luego se prorrogó, después hubo una segunda prórroga y finalmente una tercera. Al menos se puso fin a las cientos de personas que morían cada día y cuyo número se estaba acercando a los miles. Suponiendo que Irán acepte cumplir lo acordado, lo cual es tal vez una gran suposición, la ya legendaria furia épica llegará a su fin. Y el bloqueo altamente eficaz permitirá que el estrecho de Hormuz esté abierto a todos, incluido Irán. Si no aceptan, comenzarán los bombardeos, y estos serán, lamentablemente, de un nivel y una intensidad mucho mayores que antes. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald Trump. Y es que esto, mucha atención, hay que contextualizarlo con la advertencia que hace el Organismo Internacional de Energía Atómica, que se encarga de hacer la veeduría, contar cómo están los programas nucleares del mundo, cuántos países tienen un programa nuclear, qué países tienen el arma nuclear, y contar
cuántas armas nucleares hay en el mundo, quienes tienen la capacidad, además, de hacer permanentemente la inspección a esas instalaciones nucleares en el mundo. Un importantísimo organismo a nivel internacional. Su director Rafael Grossi hace poco, y ustedes lo vieron aquí en el programa La Noche, advertía que en posiblemente 2 semanas, y lo dijo el 22 de abril, podrían los ayatolá tener el uranio enriquecido al 90% que les alcanzaría para construir 10 armas nucleares, 10 ojivas o bombas nucleares. Miren ustedes lo que dijo. El material está ahí, no fue movido y está muy cerca de ser un grado militar. En un par de semanas se puede llegar al 90% de enriquecimiento. Por lo tanto, es un peligro de proliferación. Implica que tiene un elemento importantísimo para un arma nuclear, para varias, para más de 10. Último minuto en NTN 24. Mucha atención, en este momento tenemos comunicación precisamente con el máximo líder de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Hemos logrado esta comunicación. Estamos también en compañía de Roberto Macedonio, el periodista, director de Club de Prensa. Señor director de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, gracias por atendernos en NTN 24. Le habla Claudia Gurizati, su directora. Tenemos la principal duda. El régimen iraní, el ayatolá, logró enriquecer uranio al 90%. En estas 2 semanas, usted precisamente el 22 de abril advirtió que estábamos a muy poco tiempo de que lograran ese uranio enriquecido al 90% y que alcanzaría quizá para 10 armas nucleares. ¿Lo lograron, señor Grossi? No, aún no, y es por esto que lo que debemos lograr es que en el marco de las negociaciones que están teniendo lugar entre los Estados Unidos e Irán, con la mediación de Pakistán, hasta el momento, la cuestión del material nuclear, ese material nuclear enriquecido al 60%, que está muy cerca de ese nivel que usted señala del 90%, que es el nivel bélico, se ha asegurado, inspeccionado por los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, y probablemente en el marco de un acuerdo se llegue a una solución acerca del destino final de ese material. No ha enriquecido el uranio al 90%, no lo han logrado en estas últimas 2 semanas, pero sigue latente la amenaza, es lo que nos está diciendo Rafael Grossi. Todos nos preguntamos qué pasó con la operación Martillo de Medianoche. Recordemos que fue la operación que realizó Estados Unidos de manera sorpresiva el 22 de junio del año 2025, del año pasado. Bombardeos B-2 que tienen la capacidad de lanzar armas con capacidad de perforar búnkers, armas que pueden llegar a atacar en búnkers subterráneos. Estos ataques llegaron a 3 puntos básicos que fueron las plantas de enriquecimiento de uranio en Isfahan, en Fordow y en Natanz. Esto sucedió ya hace casi un año. ¿Qué pasó entonces con esas plantas de enriquecimiento de uranio? Vamos a recordar cómo fue esa operación Martillo de Medianoche, cuáles fueron los bombardeos que usó Estados Unidos y cuál fue el parte que en su momento entregó Estados Unidos. La destrucción de las instalaciones nucleares de Isfahan, Natanz y Fordo, la joya de la corona del programa nuclear iraní, supone el fin del mismo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques han sido un éxito militar espectacular. Las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completa y totalmente destruidas. La sorpresiva operación ha sido bautizada Martillo de Medianoche y en ella Estados Unidos utilizó 7 bombarderos furtivos B-2 con alas de murciélago. ¿Habrá paz o habrá tragedia para Irán? Mucho mayor de lo que hemos presenciado en los últimos 8 días. Recuerden que quedan muchos objetivos. El de esta noche fue el más difícil de todos, con diferencia, y quizás el más letal. Pero si la paz no llega pronto, perseguiremos esos otros objetivos con precisión. Velocidad, habilidad, la mayoría de ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos. Volaron hacia el este sin ser detectados durante 18 horas hasta que se acercaron al espacio aéreo iraní. En ese momento, un submarino estadounidense lanzó más de 2 docenas de misiles crucero Tomahawk de ataque terrestre. Aviones de combate volaron como señuelos frente a los bombarderos para neutralizar cualquier caza y misil iraní.
Los bombarderos B-2 lanzaron 14 penetradores de artillería masiva GBU-57 antibúnkeres, cada uno con un peso de 13.600 kilogramos. En la operación participaron más de 125 aeronaves militares estadounidenses, según el Pentágono. Tras el lanzamiento de las armas, el paquete de ataque Martillo de medianoche abandonó el espacio aéreo iraní y comenzó su regreso a casa. Desconocemos cualquier disparo contra el paquete durante su salida. Los cazas iraníes no despegaron y parece que los sistemas de misiles tierra-aire iraníes no nos detectaron. En esta misión mantuvimos el elemento sorpresa. El operativo tenía un solo objetivo. Esta misión no tenía ni ha tenido como objetivo un cambio de régimen. El presidente organizó una operación de precisión para neutralizar las amenazas a nuestros intereses nacionales que plantea el programa nuclear iraní y la autodefensa colectiva de nuestras tropas y nuestro aliado Israel. Mientras todo esto sucedía, la noche del sábado, el presidente Donald Trump, quien había regresado a la Casa Blanca desde Nueva Jersey, se reunió con sus asesores en la sala de situación. Con una visible tensión se observa al secretario de Defensa, Pete Hegseth, el vicepresidente J.D. Vance, la jefa del Estado Mayor de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el presidente del Estado Mayor Conjunto General, Dan Kane, así como el secretario de Estado, Marco Rubio. Señor Grossi, no se logró enriquecer al 90% en las 2 últimas semanas. La pregunta es si siguen con la posibilidad de enriquecerlo a niveles bélicos, como usted dice. Si no hay acuerdo, ¿cuándo podrían tener los ayatolá armas nucleares? ¿Sigue siendo una amenaza? Bueno, yo diría que aquí tenemos que tener mucho cuidado en la descripción de cuál es la situación actual. En este momento el uranio enriquecido que tiene Irán ha alcanzado el nivel de 60%, no el de 90%. Y en este momento no hay actividad de enriquecimiento. Como ustedes saben, después de los episodios bélicos, la guerra de los 12 días, de junio de 2025 y también en esta primavera, hacen imposible que Irán retome por el momento las actividades de enriquecimiento de uranio. De hecho, esto es en sí parte de esta negociación, si Irán va a seguir enriqueciendo uranio o no. Esto hace parte de la agenda de la negociación que está actualmente en curso. De modo que, volviendo a su pregunta, existe el peligro latente de que si estas negociaciones fracasaran, Irán opte por ese camino. Pero esto es hipotético y lo que esperamos es que realmente la negociación pueda encaminar esto, el material pueda ser controlado y que Irán se mantenga dentro del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares como un país sin armas nucleares. ¿Qué tanto ha afectado la guerra actual? Es decir, todos los ataques que hicieron la coalición de Estados Unidos e Israel en contra de la capacidad militar iraní. Hablamos de la capacidad convencional, que son los misiles. La reducción de esos misiles está calculada por los expertos, miren ustedes aquí, en este lado de la pantalla, en un 50%. Mientras que el programa de los drones, que es esa capacidad para poder saturar las defensas, también ha tenido una reducción similar. Sin embargo, ellos pueden seguir con la capacidad del almacenamiento y sobre todo de lograr construir nuevos drones. Esa capacidad, aunque reducida, se mantiene. Los misiles y las lanzaderas de misiles han estado reducidas al 50%. Los drones también han tenido una reducción importante, sobre todo que solamente los iraníes han tenido una capacidad de recuperación del 15%, según los expertos, desde que comenzó esta guerra el pasado 28 de febrero, desde que comenzó la operación militar de los Estados Unidos en contra del régimen ayatolá, furia épica. Eso, por supuesto, ha logrado generar que los ayatolá no tengan ya seguro ese escudo militar para proteger precisamente su programa nuclear. Claudia, mucha atención. Si al 28 de febrero el 100% de su capacidad operativa eran 3.000 misiles balísticos, hoy esa cifra cayó a 1.590 unidades, una reducción drástica del 47% de su arsenal. La columna vertebral de su despliegue, los lanzadores móviles fundamentales para ejecutar ataques, pasaron de 180 operativos a solo 96.
el régimen ha perdido el 46% de su fuerza de lanzamiento inicial desde el 28 de febrero. En cuanto a la guerra con drones, el inventario se desplomó de 4.500 a 2.380 equipos, Claudia. Otra caída cercana al 47%. ¿Cuál sería exactamente las condiciones para que Irán no siga enriqueciendo uranio dentro de una negociación? Trump plantea que en 20 años no lo hagan. ¿Hay posibilidad de que ellos acepten por un lado y por otro lado hay posibilidad de que realmente cumplan un acuerdo de esta magnitud? Porque en los acuerdos pasados ha sido muy difícil el cumplimiento por parte de los ayatolá. Bueno, de ahí la importancia del involucramiento del Organismo Internacional de Energía Atómica. Yo he dicho en el pasado, y lo vuelvo a repetir hoy con ustedes, que un acuerdo sin inspecciones de la OIEA no es un acuerdo, sino la ilusión de un acuerdo, la promesa de un acuerdo. Entonces, un elemento central, esencial para cualquier negociación tiene que ser la verificabilidad, la verificación de ese acuerdo. Yo creo que esto es posible, pero obviamente a estas alturas es especulativo, porque no olvidemos que este acuerdo, o dentro de este acuerdo, lo nuclear es un capítulo dentro de una serie de temas más amplios, entre los cuales se encuentra la libre navegabilidad del Estrecho de Hormuz, las capacidades misilísticas de Irán, su relacionamiento con grupos armados no estatales como Hamas, Hezbollah y otros. Por lo tanto, la posibilidad de lograr un acuerdo en este tema, que es muy importante, por supuesto, también en algún sentido es función del éxito de las conversaciones en los otros temas. Como ustedes verán, es algo de una gran complejidad. Vamos a hacer una pausa comerciales y ya regresamos en conversación con el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, las advertencias sobre la necesidad de una negociación y una negociación que permita que efectivamente puedan hacer la inspección en Irán, en las plantas de enriquecimiento de uranio y el peligro que implicaría que Irán logre un arma nuclear. Ya regresamos. Seguimos en el programa La Noche y mucha atención, porque son 400 kilogramos o más, 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, el que tiene el régimen ayatolá, el que tiene Irán. De ahí, del 60 al 90% no toma mucho tiempo poderlo enriquecer. El 90% es el grado bélico, es cuando sirven para generar armas nucleares, armas de destrucción masiva, armas que su detonación puede significar cientos de miles de muertes al instante. De esos 450 kilogramos de el uranio enriquecido al 60% en Irán, ese uranio, ¿de dónde salió? Ese uranio, ¿dónde está actualmente? ¿Qué pasa con ese uranio? Es precisamente una de las grandes preguntas que tenemos para el Organismo de Energía Atómica. Roberto. Señor Grossi, ustedes, como explica, están haciendo ese monitoreo desde el Organismo Internacional de Energía Atómica. Nos dice que tienen uranio enriquecido al 60%. ¿Dónde lo tienen los ayatolá? ¿Qué uranio es el que está enriquecido al 60%? ¿Acaso Estados Unidos no consiguió acabar con las instalaciones nucleares en el ataque del año pasado, Martillo de Medianoche, cuando obliteraron, según el Pentágono, Natanz, Fordow, Isfahán? Ese uranio enriquecido, el que había ahí, ¿lo consiguieron salvar y es el que está al 60%? ¿O lo tienen actualmente en otras instalaciones que no han sido intervenidas por Estados Unidos? Ese uranio permanece allí donde estaba en junio del año pasado. Es decir, los ataques efectivamente causaron un daño muy considerable a toda la infraestructura nuclear de Irán, destruyendo laboratorios, instalaciones de fabricación de combustible, instalaciones de conversión de uranio. En lo que respecta del material acumulado,
si bien hubo ataques, este material estaba relativamente protegido en los túneles de Isfahán y es allí donde aún se encuentra y por ende es aún un tema de negociación y que debe encontrar una solución. ¿Cuántos kilogramos exactamente, según lo que ustedes han podido verificar, porque las condiciones en medio de la guerra entendemos que, por supuesto, lo hace más difícil? ¿Cuántos kilogramos de uranio calculan ustedes que realmente tiene el régimen de Irán en sus manos? Y en estas mismas condiciones de guerra, a pesar de que la capacidad misilística de Irán ha sido golpeada, en esta guerra, en este contexto, ¿qué tanto pueden acelerar o no ellos el enriquecimiento de uranio? Bueno, Irán tiene uranio enriquecido al 60%, unos 400 kilogramos, tiene uranio enriquecido al 20%, que también es muy importante, unos 200 kilogramos, tiene uranio enriquecido al 5%, aproximadamente unos 8.000 kilogramos, o sea, en total unos 10.000 kilogramos de uranio enriquecido a distintos niveles. Por lo tanto, todo este inventario acumulado tiene que ser de alguna forma objeto de consideración en esta negociación. Lo que ocurre, existe una focalización en el de 60% porque es el que está muy cerca del grado militar y por lo tanto tendrá que ser en su totalidad, en su manera formativa, que será abordado en el curso de estas negociaciones. Donald Trump ha planteado, dentro de los 14 puntos que ha entregado al régimen ayatolá, como les decíamos, un punto fundamental. En 20 años, el régimen iraní no debe seguir adelante con su programa nuclear para el enriquecimiento de uranio al 90% a los niveles bélicos. Y también dicen que están cerca la negociación, gracias a la mediación de Pakistán, para comenzar a dialogar y a negociar, precisamente. No, están muy interesados en llegar a un acuerdo y ya veremos si lo conseguimos. Si llegamos a eso, no podrán tener más armas nucleares. Es muy sencillo, pero ¿por qué no aceptar? Tenían una armada de 159 barcos y ahora todos los barcos están hechos pedazos y yacen en el fondo del mar. Tenían una fuerza aérea, muchos aviones, y ya no tienen ninguno. No tienen ningún sistema antiaéreo y no les queda ningún radar. Los misiles están prácticamente diezmados. Les quedan algunos, probablemente un 18-19%, pero no son muchos en comparación con los que tenían. Y todos sus líderes están muertos. Así que creo que hemos ganado. Ahora solo es cuestión de... Mira, si nos fuéramos ahora mismo de Irán, les llevaría 20 años reconstruirse. A eso lo llamaríamos estamos en buena forma, ¿verdad? Estamos en buena forma y ahora nos va bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un gran paso más. Pero dicho esto, ellos quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy buenas en las últimas 24 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo allí. Recordemos nuevamente la advertencia que hizo Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, sobre qué pasaría si Irán llega a tener el arma nuclear. Miren ustedes. El presidente y yo, si se quiere, no podemos entender por qué cualquiera puede pensar que Irán pueda tener un arma nuclear. Miren lo que están haciendo con el estrecho ahora. Están secuestrando a todo el mundo. Tienen esos marinos, barcos comerciales que van a morir de hambre allí. No les importa que se estén desplomando las economías, incluso las de sus propios aliados. Es lo que hacen con el estrecho. ¿Qué piensan que harían con un arma nuclear? Secuestrarían al mundo entero. Harían exactamente lo mismo con un arma nuclear lo que están haciendo con el estrecho. Y el presidente cree que, ¿cómo es que alguien no puede ver que esto es un riesgo inaceptable? Él no lo comprende y alguien tiene que hacer algo sobre eso. La diferencia entre este presidente y los 6 presidentes que estuvieron antes es que es el único que está dispuesto a hacer algo. Todos dicen, Irán no puede conseguir el arma nuclear, pero debemos hacer algo. Y ha estado dispuesto a abordar esa amenaza. Y es lo que prometió que haría cuando fue elegido. Director Grossi, quiero terminar con usted con la reflexión que entregó el secretario de Estado Marco Rubio. Ayer lo dijo ante todos los periodistas aquí en Washington, en la Casa Blanca. Si el régimen ayatolá llega a tener un arma nuclear, secuestra al mundo. ¿Usted qué piensa?
Lo que pienso es que no debe tener armas nucleares. Creo que es importante el esfuerzo orientado diplomáticamente a evitar que Irán se dote de armas nucleares. Creo que sería un elemento desestabilizante para la región y probablemente para el mundo. De modo tal que todos los esfuerzos en las negociaciones deben estar orientados en este sentido. Al director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación en NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un verdadero placer. Hacemos una pausa a comerciales, muy interesante conversación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, con su director, la gran autoridad de la energía atómica, Rafael Grossi. Cuando regresemos vamos a explicarles a ustedes el estado actual de las bombas nucleares en el mundo. ¿Cuántas armas nucleares, bombas nucleares hay en el mundo? ¿En qué países están? ¿Cuáles son los países que han logrado llegar a ese nivel? Y mucha atención, Rusia gana la partida. Rusia, miren ustedes aquí, tiene 5.459 de estas armas, de armas nucleares, armas de destrucción masiva. Es el primer país seguido de Estados Unidos con 5.277. Y hay 12.331 ojivas nucleares en el mundo que le pertenecen a 6 países y otros a 9 países y otros 6 países que albergan también esas armas nucleares de esos 9 países que ya las tienen. Todo esto según los expertos y según el International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Esto es esa campaña internacional de la abolición de las armas nucleares que incluso tienen un premio Nobel de Paz, tomado obviamente de la información general realizada por todos los organismos que vigilan esta proliferación de armas nucleares. Ya regresamos con todos estos informes para que ustedes tengan esto muy preciso. Seguimos en el programa La Noche. Según los organismos internacionales y según una ONG fundamental para el seguimiento de la proliferación de las armas nucleares que Irán está queriendo tener, el régimen ayatolá queriendo llegar a ser ese 10º país con armas nucleares en el mundo, según el ICANN, que es esa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, esto es, quienes hacen la campaña internacional para abolir las armas nucleares, tienen un premio Nobel de Paz, se hacen los estudios. El último, el del año 2025, miren ustedes aquí en el lado izquierdo de la pantalla. Rusia tiene 5.459 armas nucleares. Es el primer país, atención. Estados Unidos, 5.277 en el informe del año 2025. Sigue China con 600, pero advierten los organismos que está en una aceleración profunda de seguir haciendo crecer su arsenal militar. Sigue Francia, miren ustedes, con 290. El Reino Unido con 225, India con 180, Pakistán con 170 y Corea del Norte con 50. También aparece Israel con 60, pero advierten que esto es sin ningún tipo de información oficial ni inspección. Los israelíes han sido absolutamente herméticos en este programa debido a la amenaza que ellos plantean permanentemente de los enemigos extranjeros. Vamos a ver entonces, quiero mostrarles a este lado de la pantalla cómo son 12.331 ojivas nucleares en el mundo, de las cuales 9.600 ya pertenecen a los arsenales militares activos. Así está en el estado de las fuerzas nucleares mundiales del 2025, según el ICANN, que es la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Aunque miren ustedes ahora este lado de la pantalla, hay menos de 70.000 ojivas nucleares como sí lo hubo en la Guerra Fría, se han disminuido a esas 12.331. Sin embargo, las ojivas de hoy son muchísimo más eficientes que las ojivas nucleares de esa guerra, de la Guerra Fría. Volvemos con Alejandro Romero, periodista de NTN 24, explicándonos en qué consiste la diferencia entre una ojiva nuclear de la Guerra Fría y cómo es la eficiencia ahora y cómo se comparan esas 12.000 con esas 70.000.
Claudia, durante la Guerra Fría entre 1947 y 1991, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron ojivas nucleares diseñadas para la destrucción masiva. Estas armas podían medir entre 3 metros y 6 metros de largo, pesar varias toneladas y alcanzar potencias de decenas de megatones. Utilizaban primero uranio 235 y plutonio 239 y luego incorporaron tecnología termonuclear con deuterio y tritio, lo que multiplicó su capacidad destructiva. El caso más extremo fue la llamada bomba del zar, que la Unión Soviética detonó en 1961 en el archipiélago de Noyava Zemlya, en el Ártico ruso. Esta explosión alcanzó cerca de 50 megatones, la más potente registrada en la historia. Hoy, el panorama es distinto. Una ojiva nuclear moderna puede medir alrededor de 1,5 metros, pesar menos de 400 kilogramos y alcanzar potencias entre 100 y 475 kilotones. Estas armas utilizan núcleos de plutonio y altamente refinado y combustible de fusión derivado del deuterio, lo que permite mantener una gran capacidad destructiva en un tamaño menor. Además, un misil puede transportar varias ojivas independientes, un modelo implementado desde 1970. Cada una va dirigida a un objetivo distinto, con márgenes de error cercanos a los 100 metros. Este nivel de precisión permite atacar infraestructuras específicas como lo son bases militares. Ahora, frente a esta gran cantidad de armas nucleares que están distribuidas en 9 países, vamos a explicarles a ustedes en un mapa con Alejandro Romero cada país cuántas armas nucleares tiene, ya en el mapa, pero sobre todo, cómo esos países tienen a otros 6 países que ayudan a alojar esas armas nucleares. Por ejemplo, Estados Unidos tiene esas 5.277 armas nucleares, pero tiene países europeos que le ayudan a alojar ese arsenal militar. Alejandro. Así es, según el último informe de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, el mundo está dividido en 2 grupos: los dueños del arsenal y los que prestan la casa para guardarlo. Hoy desglosamos las cifras de este inventario de terror que suma 12.121 ojivas nucleares en todo el planeta. 9 naciones poseen actualmente el poder del átomo, como lo vemos en nuestra pantalla. Rusia lidera este grupo con 5.580 armas. Estados Unidos ocupa el segundo puesto con 5.044. China expande su poder hasta alcanzar 500 ojivas. Le sigue Francia con 290, el Reino Unido con 225, India con 172 y Pakistán con 170. Cierran la lista Israel con 90 unidades y Corea del Norte con 50. Pero el riesgo aumenta en los países anfitriones. Washington mantiene 100 bombas nucleares o armas nucleares tácticas desplegadas en Europa. 5 aliados de la OTAN custodian este armamento en sus propias bases. Italia encabeza el almacenamiento con 35 ojivas. Turquía resguarda 20 unidades. Bélgica, Alemania y Países Bajos custodian 15 armas cada uno. A este grupo entró recientemente Bielorrusia. Rusia trasladó parte de su arsenal táctico a este territorio, aunque el Kremlin guarda silencio sobre el número total. Expertos estiman que el despliegue de al menos 10 ojivas rusas están en este suelo. Ahora yo quiero que veamos y hagamos el análisis sobre cuál sería el impacto de una sola de estas 12.600 ojivas nucleares. El ejemplo en Nueva York, uno de estos misiles, solo uno, acabaría con la gente, con más de 500.000 personas. Miren ustedes, más de 500.000 personas solo en la ciudad de Nueva York, algo gravísimo. Alejandro.
Para entender esta amenaza, analizamos los modelos de simulación de la Federación de Científicos Estadounidenses y el laboratorio NukeMap. Tomamos como base una ojiva rusa Topol-M de 800 kilotones. Hablamos de un poder de 50 veces superior a la bomba de Hiroshima. Según el modelo del historiador nuclear Alex Wellerstein, una detonación sobre el centro de Manhattan produciría lo siguiente. Primero, una bola de fuego de casi 2 kilómetros de diámetro evaporaría instantáneamente cada edificio y ser vivo en la zona cero. Es decir, el punto de la detonación sea en el aire o en el suelo. Segundo, la onda de choque derribaría estructuras de concreto en un radio de 7 kilómetros, alcanzando partes de Brooklyn y Queens. El balance inicial arroja una cifra devastadora: 583.000 muertos instantáneos y más de 1 millón de heridos con quemaduras de tercer grado. La Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear advierte una realidad cruda. No existe un plan de emergencia funcional en Nueva York. El estallido destruiría la mayoría de los hospitales principales. El personal médico carecería de agua, electricidad o suministros para atender a millones de afectados por la radiación. Bajo este escenario, la ayuda externa tardaría días o semanas en llegar debido a la contaminación radioactiva en el aire. Pero si trasladamos este ataque a Londres, el modelo de la Fundación Outright estima 452.000 fallecidos en las primeras 24 horas. La lluvia radioactiva viajaría cientos de kilómetros, contaminando fuentes de agua y cultivos, lo que provocaría una crisis alimentaria de escala continental. Claudia, como dato clave, el experto nuclear David Arbic advirtió que cualquier acuerdo con Irán debe eliminar las 10 toneladas de uranio enriquecido de Irán. No solo las reservas de uranio altamente enriquecido, así como lo mencionó nuestro invitado de hoy, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Muchas gracias, Alejandro. Llegamos al final del programa La Noche. La Noche, como siempre, seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hasta nuestra próxima emisión. Adiós.